Listo. Dios los bendiga, hermanos. Agradecido una vez más con el Señor porque nos permite estar una vez más y poder comunicarnos y transmitirle lo que el Señor nos da a nosotros en esta oportunidad que el Señor nos permite estar delante de ustedes, llevando la palabra, llevando el mensaje, conociendo también que es una responsabilidad grande que nuestro pastor pone sobre nosotros como ministros del Evangelio, una responsabilidad grande ante la congregación. Agradecidos porque nuestro Dios es bueno, siempre nos bendice de diferentes formas. Dándole gracias al Señor porque para el día de hoy ya estoy mejor de lo que era de lo que es la garganta. Hoy puedo hablar con mayor claridad, dándole gracias al Señor porque Él es quien hace la obra. Quiero invitarlos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Vamos a buscar el verso 42. Desde el verso 42 en adelante vamos a estar leyendo porciones de la palabra, pero lo quiero invitar que usted se mantenga en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Desde el verso 42 vamos a estar leyendo en adelante hasta el 51. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el verso 42 dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis que ahora la hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Gloria a Dios. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra que tú nos das, por este tiempo que tú nos permites estar delante de tu presencia. Que sea tu gloria la que nos cubra y nos guíe de aquí en adelante, Señor, que nos dé la palabra y ese mensaje que necesitamos, Señor Jesucristo. A nosotros, Señor, tú solamente nos conoces. Tú sabes cuál es ese mensaje y que por qué necesidad estamos pasando en este tiempo. Si es tu palabra la que nos guía a toda verdad, Señor, danos ese mensaje en esta noche. Danos la sabiduría, abre nuestro entendimiento. Bendice a todo aquel que se conecta. Bendice a todo aquel que escucha esta palabra en este tiempo. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Viendo la palabra, lo que estábamos leyendo en el libro, en el Evangelio según Mateo, mire cómo comienza. Algo importante. Dice Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra nos dice que debemos estar atentos, debemos estar velando, no debemos estar durmiendo. En el verso 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y así sigue diciendo el capítulo 24 en el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé del alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Gloria a Dios. Centrémonos aquí en la primera palabra que encontramos en el verso 42, que dice velad. El Señor nos invita a velar, a estar atentos a la enseñanza. Y nosotros lo podemos ver más adelante también, que a otros hombres de Dios también se les hace la misma aclaración. Por lo menos a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le hace la salvedad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa, no se conforma
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Quizás veamos un poco de diferencia entre un verso y otro, pero miremos lo siguiente. El Señor aquí en el Evangelio nos muestra y nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué debemos estar velando nosotros? ¿Qué nosotros tenemos que estar esperando? Y mire lo que nos sigue diciendo en el verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando nuestro Señor venga, le halle haciendo así. Y el verso 45, que es el anterior, dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que se les dé el alimento a tiempo? Podemos ver una cosa y varias situaciones aquí que nos hace la enseñanza, nos hace la palabra lo siguiente: nos dice y nos llama a ver aquel siervo fiel, el cual se mantiene, el cual puso el Señor sobre su casa. Hoy estamos en nuestras casas, cada uno, pero nosotros somos una parte de esa congregación, una parte de esa iglesia en nuestras casas. Nosotros somos llamados a ser ese siervo fiel el día de hoy. Y dice el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Podemos ver que el Señor nos invita, el Señor Jesucristo nos invita a mantenernos firmes. Y al igual, Pablo más adelante invita a Timoteo a mantenerse en la misma enseñanza. Si nosotros no podemos saber más de la mitad de las teologías que hoy existen, pueden tener un título de teólogo, pero cuando vamos a la palabra tenemos que tener cuidado. No es una teología de hombre, es lo que el Señor nos enseña. Muchas de las teologías que existen hoy o de las corrientes de los hombres nos presentan como si parte de la enseñanza ya hubiese pasado de moda. Parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ya no esté acorde a nuestros tiempos. Nosotros tenemos que tener cuidado en esto, porque en el libro de Mateo 24:35, que está un poquito más antes de lo que acabamos de leer, en el contexto, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la enseñanza del Señor nos invita a velar. Nosotros estamos invitados a velar en la palabra, a velar en el camino, a velar en la enseñanza, a mantenerse, a estar atentos, a mantenernos con una actitud atenta a lo que está sucediendo. Y mire lo que leíamos aquí en 1 Timoteo 6:3, cuando Pablo le escribe a Timoteo: si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una enseñanza apostólica. Nosotros tenemos una enseñanza basada en la Biblia. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo. Y sigue diciendo el verso: y a la doctrina que es conforme a la piedad. Miren lo que le escribía Pablo a Timoteo. En el verso 4 de ahí mismo, en 1 Timoteo capítulo 6, dice: está envanecido, nada sabe, del ira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esto es basado en aquellas personas o en aquellos, por decirlo así, corrientes que no están conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos, velando la enseñanza. Nosotros tenemos que estar atentos a la doctrina, atentos a la enseñanza, a la sana enseñanza, como hijos y miembros de una congregación. Algo importante que nosotros tenemos que ver cuando nosotros escuchamos algo es que esa enseñanza esté de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo en la palabra. Cuando nosotros leemos en 1 Timoteo 6:3, dice: y no se conforman, no les basta con la enseñanza. Quieren tener más de lo que a nosotros se nos fue escrito y se nos fue dado.
Nosotros se nos ha dado la palabra, la Biblia, como manual. Pero hay aquí quienes necesitan más, porque no se sienten satisfechos con lo que el Señor les está presentando. Muchas veces es la misma condición humana la que nos lleva a ese punto, a querer saber más. Entonces, nosotros tenemos que estar apegados a la palabra. Regresando al libro de Mateo, nosotros podemos leer en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que estar presentes, tener presente esto. Como nos dice la palabra en el verso 41, en el verso 42 que estábamos leyendo, velad. ¿Por qué tenemos que velar? Porque no sabemos cuándo venga el Señor. No sabemos cuándo el Señor Jesucristo venga por su iglesia. No sabemos cuándo el Señor nos venga y nos levante de esta tierra, como dice la palabra. Nosotros tenemos que tener en cuenta, toda la palabra es inspirada por Dios. Por ende, toda la palabra la debemos cumplir. No es que solamente vamos a agarrar una parte y otra parte no, la que nos conviene. Y este es uno de los grandes problemas que tienen las teologías. Algo importante también que tenemos que ver aquí en el libro de Mateo, nosotros podemos ver aquí en el verso 37, leyendo un poquito más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Hoy nosotros estamos en este lugar. Estamos en casas, algunos, otros están trabajando, poca gente está trabajando. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas. ¿Por qué nosotros hemos sido llevados a nuestras casas? ¿Por qué la iglesia ahora nos comunicamos de esta manera? Pero algo importante, hemos cambiado quizás los métodos, hemos cambiado quizás el medio, pero la palabra debe ser la misma. Nuestra enseñanza debe ser la misma. Tenemos que velar porque nuestro mensaje no se diluya. Nosotros tenemos que ver aquí algo importante. Cuando nosotros estamos leyendo en Mateo 24:45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Siervo fiel y prudente. Aquel que no deja mover su corazón, aquel que no deja que su vida se doble hacia un lado por una corriente de doctrina. Y mire lo que dice la segunda palabra, prudente. No solamente el siervo fiel, sino el prudente, al cual puso su Señor sobre su casa. Hoy nosotros estamos puestos sobre nuestras casas. Y sigue diciendo, para que les dé alimento a tiempo. Nosotros tenemos un pastor que nos da alimento. ¿Cuántos de nosotros estamos llegando a recibir ese alimento? ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando recibir ese alimento a diario? ¿O nos desviamos en otras cosas? Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mateo 24:47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos. Miren lo que dice esta palabra, lo que dice la palabra en el verso 49, algo importante, y en el verso 48. Pero si aquel siervo malo dijeres en su corazón, mi Señor tarda en venir. Nosotros tenemos que estar pendientes. La palabra nos llama a velar, no a descuidarnos, no nos irnos a dormir espiritualmente. No a dormirnos espiritualmente, nos manda a velar. Dice la palabra en el verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mire lo que dice, dijera en su corazón. Aquí hay un detalle.
Si nosotros, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así dice la Biblia. Si nosotros nos descuidamos y dejamos de velar, nos vamos a ir enfriando. ¿Puede haber algún siervo malo dentro de la congregación? Vamos a ver qué dice la palabra. Y mire lo que dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos, a nuestros hermanos. Golpear puede ser con una palabra, puede ser con un gesto, puede ser con un mal comentario, una palabra torcida, puede ser un golpe. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí tenemos que tener presente esto que dice la palabra. Y mire lo que dice el verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a la palabra y preguntémonos ahora, ¿puede haber algún siervo malo? ¿Puede haber alguien que no esté esperando? Vamos a ver qué dice la palabra. Nosotros tenemos que estar seguros, bueno, estamos seguros de nuestra salvación en la palabra de Dios, bajo la palabra de Dios. Y seguros de toda la palabra tenemos que dar. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Yo sé que más de uno me va a decir tantas. Me va a decir el número, la cantidad de promesas. Pero esto que acabamos de leer también es una promesa. Y nosotros tenemos que tener presente eso. Una promesa de bendición para aquel que es fiel y una promesa de castigo para aquel que no es fiel. Recordemos nosotros, aquí en Mateo 24:42 vamos a hacer un poquito más de análisis. Dice 24:42, dice, velad, mantener una actitud alerta. Quedémonos con ese mensaje. Tenemos que estar con una actitud alerta. Nosotros podemos ver a lo largo de la palabra que no solamente en Mateo nos dice que tenemos que velar. El apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y verso 31, dice de la siguiente manera: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Será por gusto que Pablo lloraba, amonestaba con lágrimas? Por algo era. Dice, por tanto, velad, y les aconseja una vez más a velar, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, no he cesado de hablar la palabra, con lágrimas a cada uno. Una amonestación sincera. Y vemos también que más adelante Pablo no cambia la enseñanza. La misma enseñanza que dio Cristo en Mateo, que leímos, es lo que Pablo enseña en Hechos 20:31. Y también se la envía a los Corintios en su primera carta a los Corintios. Capítulo 15, verso 34, dice, velad debidamente. Nos está mandando a velar y agrega una palabra más. Velad de la manera correcta. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí le estaba escribiendo no a cualquiera, le estaba escribiendo a los hermanos corintios, miembros de la iglesia. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y así también lo dice más adelante, dice de la siguiente manera. Para ver, esta parte no copié el 36, el 35. Déjame ver si lo encuentro. Es algo importante, por eso lo quiero leer también. 1 Corintios, capítulo 15, verso 36. Ya lo tengo aquí. 15:35, que es el que me hace falta. Sí, pero diría alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí son preguntas que a nosotros nos nacen o le nacen a las personas. Bueno, ¿y cómo será después de esto?
Allí entramos a lo que nosotros leíamos en antes, en el verso 42 de Mateo, del capítulo que estábamos leyendo, del capítulo 24. Hay algunos que no les es suficiente la palabra, no es suficiente lo que dice. Quieren saber más de lo que deben. Y en el verso 15, aquí en el capítulo 15, verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Mire cómo se les habla a los corintios. Se les habla de necios, porque en esa categoría entramos cuando nosotros no queremos ajustarnos o solamente queremos una parte de la enseñanza, una parte de la doctrina. Entramos en un proceso de ser necios, caemos en necedad delante del Señor. Algo importante aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mire lo que Pedro también enseña y vamos a ver que es el mismo mensaje, la misma enseñanza. En 1 Pedro 4:7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pablo nos invita a velar correctamente, a velar como se debe, debidamente. Pedro, con la misma enseñanza, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pues ser sobrios no es desesperarnos, es estar tranquilos, velando y confiando en el Señor, estar confiados en el Señor. Y podemos regresar nuevamente. Hay mucha importancia aquí. Podemos regresar nuevamente a lo que dice en Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Hay algo importante en estos versos. Nosotros vemos que tanto Pedro, Pablo, invitan a estar atentos, tener una actitud atenta ante la enseñanza y ante los tiempos, estar pendientes, estar atentos a las enseñanzas, a la enseñanza y a la sana doctrina. Hoy nosotros podemos ver muchas corrientes. Tengo unos apuntes por aquí que estaba leyendo en antes, y hace un par de días. Desde el 2016, la ONU y tiene un grupo que se dedica a otras cosas, que quieren más que nada dañar lo que es la familia. Y usted me dirá, hermano, usted nuevamente nos menciona esto. La ONU reconoce actualmente 112 sexos diferentes, cuando el Señor en la palabra nos dice que son 2. Entonces nosotros tenemos que tener, entre otras cosas que también mencionan. Pero vamos a seguir. Esto es lo que se está intentando enseñar en nuestras escuelas, o se lo propuso enseñar en nuestras escuelas. Y nosotros tenemos que tener cuidado. La enseñanza que nos dan hoy en nuestras casas es importante. Quizás el Señor ha querido darnos este tiempo con nuestros familiares para fortalecer más esta enseñanza. Nosotros podemos seguir leyendo aquí. Cuando estábamos leyendo en el verso 46, dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dentro de nosotros, dentro de nuestras congregaciones, tenemos el peligro también de entrar en ser un mal siervo y decir, como dijo el siervo malo. En el verso 48 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mi Señor tarda en venir? Todos no estamos exentos a esto. Tenemos que estar pendientes. Yo he escuchado muchas veces decir a personas más jóvenes que yo, a personas de mi edad, decir, pero yo estoy joven, la iglesia es para ancianos, para los mayores. Y he escuchado muchas personas decir también, no, mi hijo es joven, déjalo que disfrute su juventud. Pero si la juventud no le alcanza y el Señor llega antes, ¿cómo va a quedar delante del Señor? Hoy nosotros tenemos que tener presente, hoy estamos en casa,
Somos los encargados de dar esa enseñanza. Y mire lo que dice, lo que le va a pasar a aquel que no es un siervo fiel. De cierto os digo, que sobre todo en el verso 48, pero si aquel siervo malo dijere con su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué le pasará? Si nosotros leemos un poquito más, y esta es una promesa que tiene el Señor, porque dice la palabra en el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Dice de la siguiente manera, en el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espere. ¿Cuántos hoy no están esperando al Señor? Nos podemos preguntar eso. Y sigue diciendo el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe. Y 51, y le castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener presente que nosotros debemos velar actualmente, tenemos que estar atentos, no nos debemos distraer en otras cosas, tenemos que estar atentos a la palabra, a ese llamado de nuestro pastor, a ese llamado a escuchar la palabra. Nosotros tenemos que tener presente eso. Nosotros podemos ver también en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan y el Evangelio según Lucas, vamos a ver lo siguiente. En el capítulo 15:6, son versos paralelos a lo que estábamos leyendo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire lo que sucede con el que no permanece en el Señor. Y en Lucas 12:46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Imagínense, con los infieles le pondrá. Ahora nos podemos preguntar, este es aquel que no está esperando al Señor. Incluye a aquel que no le conoce como al que le conoce. Dentro de nuestras congregaciones, antes les hacía la pregunta, ¿será que dentro de nuestras congregaciones habrá alguno que diga, el Señor tarda aún? Puede ser. La palabra nos indica lo siguiente. Cuando nosotros vemos en Deuteronomio, y le invito a leer el capítulo 32 de Deuteronomio completo. Deuteronomio 32 dice de la siguiente manera en el verso 18, de la roca que te creó te olvidaste. ¿No tiene esto relación con lo que nosotros estábamos leyendo en Mateo? Es la misma enseñanza, es el mismo Dios. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. El verso 19 dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Aquí de quién está hablando? Nos está hablando a nosotros. ¿Será que nosotros hemos menospreciado la palabra de Dios en algún momento? ¿Será que nosotros hemos dejado la palabra y la hemos cambiado por otra cosa? Sí, pero ellos no. En el verso 20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿A quién se refiere esa palabra? Cuando nosotros vemos lo que significa Deuteronomio, dice que es repetición de la ley, repetición de los mandamientos. Vemos esto y lo podemos hacer una comparación con lo que estábamos leyendo en Mateo. Y vemos que está hablando de lo mismo. Un siervo infiel, y acá está hablando de los hijos infieles. Así también Pedro, Pablo, nos invita a velar. Y la enseñanza sigue dándose por muchos años. Nosotros podemos ver que Pablo nuevamente en la segunda
carta, no fue solamente en la primera, en la segunda carta, también indica a Timoteo que siga siendo fiel. Y mire lo que dice en 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? La que nosotros tenemos. No tenemos que buscar en otro lado. Esta es la palabra fiel. No estoy diciendo que es malo leer. No estoy diciendo eso. Sino que esta es nuestra palabra fiel. Nosotros tenemos que cotejar todo con lo que dice aquí. No creer todo lo que encontramos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mire lo que estamos leyendo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. En el verso 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que resaltar. Que el Señor me habló fuertemente en esto. Y dice, si fuéramos infieles, nosotros, nos está hablando nosotros, si nosotros fuéramos infieles. Timoteo, le escribe Pablo, Timoteo, si nosotros fuéramos infieles al Señor, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero mire, aquí hay un detalle. Aquí muchos teólogos piensan que lo que dice este verso es que si nosotros le somos infieles, Dios es amor. Él nos perdonará. Ciertamente sí. Pero Dios también es fuego consumidor. Y mire lo que dice en segunda parte del verso. Él no puede negarse a sí mismo. Así como dice en Mateo, le castigará fuertemente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra enseñanza. Velad en la enseñanza que nosotros hemos recibido. En esa enseñanza que hemos recibido nosotros, que muchas cosas que se mueven en el mundo actualmente, en la sociedad, nos afecta directamente, pero todo va a estar de acuerdo a la enseñanza que nos dan, que hemos recibido, a la enseñanza que nosotros intentamos mantener, esa sana doctrina que nosotros intentamos mantener, esa enseñanza que existe un solo Dios, esa enseñanza que es necesario ser bautizados en el nombre de Cristo, hay que ser sumergidos y nacer del agua y del Espíritu para poder mantenernos. Nos llaman a velar esa enseñanza. No nos llama, y mire lo que dice aquí cuando le escribe Pablo, no nos hemos sido llamados a no sufrir, a tener persecución, a no tener persecución. Sí las hay. Hay una persecución social actualmente. Usted me va a decir que en nuestros trabajos no hemos sentido persecución, menosprecio por parte del resto de las personas que no creen lo mismo que nosotros. Algo importante, mire lo que dice aquí, lo que leíamos en 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por algo es esto. Por algo, Pablo le escribe a Timoteo. Este fue en el tiempo que había persecución de la iglesia. Hoy no es una persecución física, pero sí es una persecución un poco más social, un poco más dada a nuestras creencias. Si nosotros vemos también el libro de Números, dice en el capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Si nos está diciendo en Mateo, velar en la palabra, nosotros debemos mantener nuestro corazón fiel. Si nosotros recordamos una de las últimas enseñanzas que tuvimos en iglesia con nuestro hermano Edward nos hablaba de las 7 iglesias.
Y una de las iglesias que nos habla es la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No podemos dejar nuestro primer amor. En el verso 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿De qué primeras obras nos está llamando? Aquellas que hicimos cuando llegamos a Cristo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy nos habla a nosotros. Aquel momento, aquella palabra era para las 7 iglesias. Y el pastor en aquel momento de esta iglesia era el encargado de llevar la palabra, de transmitir ese mensaje. Hoy esta palabra nos habla a nosotros. Dice, por cuanto recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Yo no sé, hermanos, cuál es la condición de cada uno. El Señor solamente sabe cuál es nuestra condición. Yo solamente sé que la palabra nos invita a cada uno de nosotros a velar, a estar atentos, a tener una actitud atenta ante las circunstancias de este mundo, a estar pendientes de la enseñanza, de la sana doctrina. Y nos invita a estar cada vez más juntos a Él. En Apocalipsis 2:9, cuando le escribe a la iglesia de Esmirna, ya con esto voy terminando, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Él conoce por qué estamos pasando. Él conoce qué es lo que hacemos. No necesitamos decirlo. Él conoce nuestra tribulación, cuáles son nuestros problemas. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, dice la palabra. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aquí el Señor nos habla. Dice, yo te conozco. Y en el verso 10 dice, no temas en nada a lo que vas a padecer. Hoy quizás nosotros estamos padeciendo un encierro. No podemos hacer muchas cosas. Hoy quizás algunos tenemos problemas económicos. Solamente Dios sabe por qué estamos pasando. Otros tenemos problemas de salud. El Señor solamente lo sabe. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero algo importante es lo que sigue diciendo al final. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hay una promesa siempre del Señor. Hay una promesa. Dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muchos pensamos que este encarcelamiento podría ser físico, un encarcelamiento físico. Pero nosotros nos invita el Señor a ser fieles hasta la muerte. Estar confiados en Él. Como dice la palabra que nosotros leíamos más con anterioridad, que nos manda a tener la esperanza en Él. Nos manda a estar sobrios. Estábamos leyendo. Nos manda a estar sobrios, a estar confiados en el Señor. Porque Él siempre va a ser justo. Él siempre va a mantener su palabra. Él siempre va a estar allí. Él vendrá y nos llevará. Así que, hermanos, espero que Dios les haya hablado, espero que Dios haya abierto nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y seamos ese siervo fiel que guarda su corazón, guarda su palabra. Y como leíamos en el verso 45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente?
al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo. El verso 46 sigue diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que el Señor sea quien nos guíe. Él es quien nos guarda, Él es quien nos justifica en todo momento. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, como dice la palabra. Y tenemos que mantenernos velando hasta el día que venga el Señor. Estar velando y estar atentos. Estar atentos a la palabra, estar atentos a lo que está sucediendo, estar atentos a lo que nuestras familias están viendo, a lo que nuestras familias están recibiendo. Siendo fieles, podremos alcanzar esta promesa que el Señor nos ha dado. Fieles en nuestro corazón, fieles a nuestra enseñanza, a la enseñanza del Señor. Estar siempre atentos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Esta es la palabra que el Señor me dio y es la palabra del Señor la que nos habla y trata con nosotros de diferentes maneras. Que Dios me los bendiga, los guarde y los fortalezca durante todo este tiempo que hemos estado en cuarentena y durante los días venideros. Dios me los bendiga grandemente.